En nombre de Dios. Quiero darle la bienvenida. Esta es una situación bien especial. Al final de la sesión de ayer, la senadora Goich propuso una idea. El Ejecutivo la estudió, se conversó posteriormente con la ministra, donde tiene una indicación firmada por el Presidente de la República para efectos de retomar un tema que es lo que conversamos al final de la sesión. Estábamos un poquito cansados después de 12 horas de trabajo colectivo. Yo les quiero agradecer sinceramente todo el apoyo de la Secretaría y de los integrantes de la Comisión Mixta por el trabajo de ayer. La colaboración con el Ejecutivo, yo tengo la convicción que mejoramos mucho el proyecto en los 6 o 7 puntos que avanzamos en el día de ayer. Esta es una indicación que tiene que ver con el siguiente fenómeno. La pequeña y mediana empresa es quien más empleo genera en nuestro país. Cuando haya una supresión de la jornada, se va a activar el seguro de cesantía. Lo habitual cuando se activa el seguro de cesantía es que no se pagan las cotizaciones ni de salud ni de pensiones. En esta ley hemos puesto el criterio de que en tanto no se ha terminado la relación laboral, el empleador seguirá pagando todas las cotizaciones de salud, y tuvimos la discusión de cuál era el porcentaje de las cotizaciones de imposiciones que tenía que pagar. Quedamos de acuerdo con el criterio que el pago de imposiciones para pensiones, las cotizaciones previsionales, se van a pagar diferido en el tiempo, después de terminar este ciclo crítico, y habrá un plazo de 12 meses para aquello, y la discusión era sobre el monto. Le ofrezco la palabra a la ministra, que es a partir de una propuesta de la senadora Goich. A ver, las cotizaciones en el caso de la suspensión se hacían respecto de la remuneración pactada anteriormente, y por lo tanto la propuesta de la senadora Goich fue que se hicieran cotizaciones previsionales respecto de los montos de giro del seguro de cesantía. Eso tenía la dificultad técnica que todos los meses el giro varía, y por lo tanto era muy complejo para un empleador saber cuál era el monto respecto al cual debía pagar, pero si uno hace un promedio entre los distintos giros, uno podía llegar a que era equivalente al 50% de la remuneración. Entonces se está planteando que las cotizaciones se calculen sobre el 50% de la remuneración que sirve para base de cálculo de la prestación o del subsidio que se paga, y de esa manera entonces se mantiene la obligación de pagar las cotizaciones previsionales, pero se hacen respecto aproximadamente del giro que se está recibiendo del seguro de cesantía. En vez de pagar el 100% de la cotización, va a pagar el 50%. Eso es. O sea, el efecto del Senado era cero, es de 0,50. Pero, permiso, presidente, pero tiene cierta lógica. Para que lo hagamos por orden. Para que lo hagamos por orden. No, Senadora Goich. Presidente, no solo clarificar que, claro, todos queríamos dar una señal de que se mantiene el pago de cotizaciones. Nos complicaba el que no se pagara esa señal por distintos motivos, ¿no? Lo segundo es que respecto del ingreso efectivo que está teniendo el trabajador, más o menos, esta fórmula. Esos eran como los dos principios que estaban detrás y que a mí me parece que cautelan una preocupación que había legítima, porque en su momento habíamos excluido el pago de cotizaciones, que era, sobre todo en el caso de empresas que estaban más complicadas y las más pequeñas, la incapacidad de asumir ese pago, pero a la vez mantener como conciliar ambos principios. Me parece que está bien logrado. Básicamente, estando en principio de acuerdo con esta indicación, quisiera hacer una consulta. Acá faltan los dos diputados que constituyen la comisión mixta, que son parte de la comisión de trabajo, y que me tomé en contacto con ellos al saber de esta reunión, y ellos no fueron citados ahora en la mañana. La Cámara no está citada sino hasta las 2 de la tarde, y me pregunto entonces por qué algunos supieron con el tiempo. Reemplazo. Aquí. Sí, pero Guillermo Ramírez no sabía que había esta reunión. Entonces yo pediría, y a usted le avisaron recién y tuvo la suerte que estaba acá. Entonces yo creo que acá hay un tema de forma también, de que todos los miembros de la comisión tienen que ser avisados oportunamente y no a última hora, como estamos, segunda vez que ocurre. Muchas gracias.
Estamos con quórum para tomar decisiones. Su comentario se anota, pero aquí está el quórum para funcionar la comisión mixta. No tiene la palabra. Le ofrecí la palabra en su momento. Yo propongo que podamos someter a votación. Es evidente que quienes tienen la inquietud es, esto permite mantener un precedente que en la suspensión se pagan las cotizaciones y se da la facilidad para pagarlo hacia adelante. Entonces yo creo que son los dos criterios. Diputado Ilavaca. Sí, presidente. Primero un tema de forma y después un tema de fondo. Sumarme a lo que acaba de señalar la senadora Barrenzenberger, porque en definitiva fuimos citados, o sea, llegué tarde, corriendo, y creo que pudo haberse hecho con mayor antelación. Ahora hace en la mañana. 45 minutos. Sí, exacto. Entonces, para dejarlo, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Pero respecto al tema de fondo que dice relación con la indicación, yo no comparto que se tenga que tocar los fondos previsionales de los trabajadores y creo que el artículo tal cual está es correcto, ¿ya? Es decir, nosotros establecimos dentro del proceso de discusión entregarle un plazo amplio para poder enterar las condiciones previsionales que son de 12 meses. Por lo tanto, presidente, yo creo que se debe mantener en protección a los trabajadores el plazo, y si quiere se puede ampliar el plazo para entregarle mayores facilidades a los empleadores y no reducir como se está planteando la indicación. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Presidente, yo estoy de acuerdo con la indicación y con el razonamiento que había hecho la senadora Goich por su intermedio, porque los pequeños empresarios, el pequeño comercio sobre todo, vienen saliendo de un momento de estrés económico producto de las circunstancias de octubre en adelante, muchos de ellos ya con un déficit de caja muy fuerte. Hoy día están enfrentando un periodo en que no van a tener ingresos. Y yo he conversado con muchos de ellos y su preocupación es que si asumen todos estos costos sin ingresos, se van a comer el poco capital de trabajo que les queda y por lo tanto cuando volvamos a la normalidad, que ojalá sea cuanto antes, pero nadie cree que va a ser antes de 3 o 4 meses, no van a tener cómo reabrir sus actividades. Por lo tanto, a mí me parece que reducir el pago de cotizaciones a la proporción que corresponde a lo que va a recibir además el trabajador durante este periodo es una propuesta razonable y que busca justamente en la línea de la idea matriz del proyecto evitar que se destruyan fuentes de trabajo. Entonces, yo coincido con el diputado Vilavaca que ojalá pudiésemos asegurar las cotizaciones completas, pero la realidad material nos dice otra cosa y por lo tanto aquel empleador que se vea en la disyuntiva de acogerse a este mecanismo o cerrar o quebrar o despedir a sus trabajadores, tenemos que darle esta alternativa. Gracias. Mire, yo voy a dar una opinión. A mí me gustaría que no existiera el coronavirus. A mí me gustaría que no tuviéramos la amenaza de empleos que vamos a tener, que yo creo que va a ser masiva. Hay algunos estudios que dicen que el nivel de pérdida de riqueza en nuestro país puede llevarnos a realidades de los años 80 para un segmento muy grande del país respecto a sus ingresos. Es decir, vamos a tener un deterioro de ingresos muy fuerte en el país. Yo creo que nos tenemos que preparar para lo peor. Espero que no llegue lo peor, honestamente. Pero creo que en ese contexto, el que podamos evitar que empresas quiebren, el que podamos evitando que las empresas quiebren, porque si quiebran, el trabajador no va a tener ninguna indemnización o de inmediato, va a estar muy diferido en el tiempo, 2 años, dicen promedio de tiempo. Si podemos evitar que quiebran empresas, creo que es parte de la ecuación que tenemos que ver junto con asegurar ingresos. Entiendo que es una situación excepcional y en el marco de la excepcionalidad que estamos viviendo, yo creo que esto de que el empleador tenga que pagar 15% de la planilla, esto no es la cotización previsional, eso es lo novedoso. Esto no es en base de los ingresos del trabajador. Habitualmente uno paga, más bien el trabajador paga su cotización. El empleador no paga la cotización. En esta ocasión, el empleador va a pagar la cotización del trabajador
aunque no esté pagando sueldos. Es una situación muy excepcional, porque creo que se marca una buena equilibrio. Yo voy a votar a favor, creo que es una buena propuesta y quiero proponer que pongamos en votación la indicación. Senadora Reisenberger. Presidente, más allá del fondo, creo que las formas también hay que cuidarlas. Y de verdad, a mí no me parece que cada vez que uno está planteando un tema que a usted le incomoda, usted quita la palabra y dice pasemos a otro tema. Acá hay ciertas formalidades que hay que guardar. Creo que hemos todos, y usted lo incluyo, y el gobierno y los parlamentarios hemos tenido la buena voluntad para poder sacar esto lo más rápido posible. Pero me parece que hay que cuidar la forma. Y cuando le pregunto por cómo fue citada esta reunión, no corresponde que lo que suceda a continuación es que cambia el uso de la palabra y no recibe una respuesta. Las comisiones tienen que ser citadas de acuerdo al reglamento del Senado y eso tiene ciertas formalidades que en este caso no se cumplieron. Por lo tanto, cuando hago una consulta, lo que corresponde es que reciba una respuesta al respecto, porque así es como se mantienen las relaciones en buena forma. Dicho lo anterior y asumiendo de que debido a la premura del tiempo, no se pudo hacer de la forma en como establece, rogaría sí que en lo sucesivo pudiésemos también guardar las formas para no pensar que la actitud de desidia con la que está actuando, por ejemplo, en este mismo minuto, tiene que ver con un cierto gesto de misoginismo por su parte, porque creo que no correspondería. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Voy a ahorrarme los comentarios. Secretaria, en votación. Marco. Sí. Presidente, tengo una duda, porque lo que se está modificando es el inciso tercero del artículo tercero. ¿Ya? Presidente. Sí. Consulta administrativa. Sí, ya lo que estamos modificando es el artículo tercero, el inciso tercero del artículo tercero. Y el artículo tercero, inciso tercero, habla respecto a página 11 del comparado. Exacto. Que todos tienen a la vista. Pero eso tiene que ser congruente con lo que señala el inciso cuarto, que dice que aquellos empleadores que hayan pactado con uno o más de sus trabajadores la continuidad de la relación laboral durante el evento del acto de declaración de autoridad que se refiere al inciso primero, el artículo primero, deberán continuar dentro de dicho plazo pagando y enterando las cotizaciones previsionales, y allí no se hace la salvedad. Lo que ocurre es que hay a lo menos 4 escenarios posibles, los que han pactado al margen de la ley, independiente de la ley, no al margen, pero independiente de la ley, los que pactan por orden de autoridad, los que pactan por acuerdo mutuo, los que reducen por obligaciones legales, es decir, por el escenario. Yo entiendo que son situaciones diferenciadas. Ministra. El inciso cuarto dice que si es que hay algún tipo de pacto en el cual se haya asegurado la continuidad laboral, deberán seguir pagando y enterando las cotizaciones previsionales, pero respecto de lo cual esté acordado. Y por lo tanto, si es que yo he acordado un ingreso que sea superior o mayor, las cotizaciones previsionales se calculan respecto de ese ingreso. Muchas gracias. Pondría en votación y después un comentario administrativo. El presidente pone en votación la propuesta del Ejecutivo hay que ir a la página 11 del comparado, para intercalar en el inciso tercero del artículo tercero, después del guarismo 16.744, que alude a la ley, dice, la frase, sí, se agrega la frase, las que se calcularán sobre el 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación establecida en el presente título. Quedaría así. No obstante lo anterior, durante la vigencia de la suspensión producida por el acto de declaración de autoridad a que se refiere el inciso primero del artículo primero, el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como aquellas del trabajador, con excepción de las cotizaciones del Seguro Social de la Ley número 16.744, las que se calcularán sobre el 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación establecida en el presente título. Y ahí continúa el inciso tercero del artículo tercero. Muchas gracias.
Sí, quiero darle la bienvenida al diputado Alessandri que llegó. En votación. ¿Usted quiere decir? Sí, el diputado Alessandri. Solamente pedir disculpas a la comisión por el atraso. Me avisaron hace 5 minutos, me encontraba en otra comisión mixta y el hecho de haber llegado con un café de afuera en ningún caso es un desprecio hacia el café que se sirve en el Senado o la atención de acá, sino que solamente la premura me llevó a tal falta de cariño. Gracias, presidente. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Entendemos que tampoco es una señal de mezquindad que no nos traiga café a todos, porque usted siempre ha sido tan generoso. Siempre, pero siempre, yo sé. Quiero explicar que como estamos con discusión inmediata, no corre el reglamento de convocar en 4 horas plazo, pero entiendo que todos hicieron un tremendo esfuerzo por participar. Yo le quiero agradecer a la senadora Van Riesenberg, que si en algún momento se sintió ofendida, le pido disculpas, no fue la intención, estaba simultáneamente, no por su percepción, está viendo que nos acogió el presidente algo que estamos pidiendo en relación a los permisos de circulación. Entonces estaba en otra cosa simultánea, pero le pido disculpas si se sintió de alguna forma ofendida o no considera. No fue mi intención. ¿En votación? ¿En votación? Senadora Goich. A favor. A favor. Senador Alaman. A favor. Diputado Ilavaca. En contra. En contra. Diputado Luis Pardo. A favor. A favor. Senadora Van Rieselberghe. A favor. Diputado Alessandri. A favor. Diputado Silve. A favor. Diputado Jackson. Abstención. Se abstiene. Presidente. A favor. A favor. 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Aprobado. Quiero agradecerle a todos los miembros de la comisión mixta por el trabajo que hemos hecho. Sinceramente creo que más allá de quizás no es el proyecto que todos deseábamos, creo que va a ser una ayuda para mucha gente que lo va a pasar muy mal en el tiempo que viene y probablemente nos vamos a encontrar nuevamente viendo otras acciones. Quiero recordar que en el marco de la comisión mixta acordamos un protocolo que se tendrá que coordinar con el Ejecutivo en qué momento se conoce y entiendo que probablemente sea al finalizar la sesión le avisamos a los diputados porque esto es una cosa de todos y creo que sería bueno que lo pudiéramos formalizar entre todos con los 3 puntos que quedaron respecto al dictamen de la declaración de la Dirección de Trabajo, un nuevo dictamen, respecto a lo que son la cobertura de los otros. No tengo ningún problema, mi única duda, mi duda doméstica es que no sé dónde está el ministro de Hacienda. Ah, ya. A mí hay 2 temas respecto al protocolo que creo que son importantes de aclarar ante las dudas que puedan hacernos desde nuestras bancadas, porque nosotros estamos representando también a nuestras bancadas. Y nosotros entendemos que el primer punto del protocolo es de lo más significativo. Ayer pregunté varias veces respecto al orden de magnitud de los montos que se van a involucrar en una medida que apoye a las cerca de 3 millones de personas que quedan fuera, tanto independientes y ahora se incorporaron todo el resto de gama de trabajadores y trabajadoras que no necesariamente están como independientes, sino que son quienes no tienen acceso a este beneficio. Es decir, incluso pueden estar cotizando con seguro de cesantía, pero como no tienen los meses necesarios, caen fuera. Entonces, a todo ese universo tenemos que preguntarnos cómo se va a actuar, qué orden de magnitud, porque es distinto si vamos a llegar con una ayuda y aparece quizás una ayuda del tipo del bono SUF, que no llega a toda esa gente, que es de una cantidad, yo creo que todos vamos a saber, menor a la que se va a necesitar. Y los plazos, es decir, cuando el Ejecutivo se compromete a tener un esbozo, una primera propuesta, un primer borrador de esto, porque la premura hoy día es gigantesca, hay una incertidumbre que no se sostiene 2 semanas, no sé, y esto entonces, si es que el Ejecutivo nos dice, mira, de acá a una semana vamos a tener una primera propuesta que no va a llegar primero como ley, sino que va a llegar como borrador para pimponear, creo que es lo que le hace falta, ya me da lo mismo si está por escrito, pero al menos que quede la palabra que hay una fecha en la que nosotros vamos a poder tener acceso a una primera idea. Y lo segundo es que ayer también se discutió y fue bastante transversal
la idea de que el seguro de cesantía vaya a ser algo que se discuta a futuro, porque hoy día se están ocupando los fondos de las cuentas individuales de los trabajadores. Muchas personas acá plantearon que quizás la lógica de las cuentas individuales ya no era necesaria, que quizás pasábamos a hacer cuentas más solidarias en términos de seguro de cesantía. Otras personas dijeron, no, se tiene que aportar más rápido a las cuentas individuales a futuro. En fin, pueden haber un montón de mejoras. El propio gobierno dijo que los techos, o sea, que si no tiene techo el fondo tampoco tiene mucho sentido porque está sobreestoqueado. Entonces, hay un tema de rediseño del instrumento que también pareciera ser una necesidad urgente el cambiarlo, y nos gustaría saber por parte del gobierno esas dos cosas: las fechas con magnitudes de la solución y, por otro lado, la importancia de redefinir este instrumento. Muchas gracias. Yo entiendo que lo que habíamos concordado en el espíritu, no puedo decir la fecha, que íbamos a trabajar estos próximos 15 días sobre el 30% restante, donde se iban a comenzar a recibir de inmediato propuestas. Entiendo que en la Cámara de Diputados la presidenta Gael Gómez planteó una fecha tentativa de reunión el miércoles de esta semana, que la ministra había accedido. No sé si lo adecuamos en ese marco, pero entiendo que el Ejecutivo no tenía ninguna dificultad respecto a aquello. Entonces entiendo que él entendió que era hacerlo de inmediato. En el protocolo se habla de comprometerse a la brevedad, estudiar y analizar fórmulas, y a la brevedad es, o sea, nosotros saliendo de esto podemos empezar inmediatamente a trabajar en otras propuestas. Y en ese sentido es interesante que no solamente la carga quede en el Ejecutivo, sino que también hayan propuestas e ideas que se planteen por parte de los parlamentarios a fin de que las podamos analizar. No hay problema de que nos reunamos el día miércoles o que podamos tener reuniones lo antes posible, porque lo que necesitamos es poder ser oportunos. Acá la ayuda tiene que llegar y las soluciones tienen que llegar con oportunidad y no solamente con eficiencia. Por lo tanto... Perdón, no quiero ser grosero. Se levanta la sesión para que puedan... Sí. Sí.